Existe un tipo de amor que, por intentar salvar a todos los demás, termina destruyéndose a sí mismo. Es el amor del que se pone en último lugar. El amor que nunca dice no. Es la falsa fuerza de quien se cree indispensable, cuando en realidad está siendo dominado por el miedo. Conocí a Laura a través de la historia de su colapso. A sus 45 años, Laura no era una mujer. Era una máscara social perfectamente construida para complacer. Era la hija que nunca decía que no a un favor, la madre incondicional que gestionaba la vida de todos, la colega a la que nunca dice que no, y la amiga que siempre estaba disponible. El crecimiento personal de Laura estaba enteramente dedicado a ser necesaria para la supervivencia emocional de su entorno. Su valor propio no residía en quién era, sino en cuánto podía hacer por los demás. Cada sí que decía era un ladrillo que ponía en su propia prisión de autoexigencia. Ella era la proveedora de energía emocional de su familia y su trabajo. Esto, en psicología transpersonal, se llama vivir desde la persona, la máscara social, mientras el verdadero self, el alma auténtica, está hambriento, agotado y encerrado en el sótano del cuerpo. Laura llevaba una carga tan pesada que había olvidado la sensación de estar ligera, libre, sin deberle nada a nadie. La complacencia extrema y el síndrome del cuidador son a menudo un intento inconsciente de asegurar el amor y la pertenencia. Laura había aprendido, en algún momento de su historia, que ser útil era sinónimo de ser amada. Al negarse su propia identidad y sus propios límites, Laura se estaba atacando a sí misma con la misma ferocidad con la que se sacrificaba por los demás. La vida le había dado pequeñas señales: irritabilidad, cansancio crónico, mal humor fugaz. Pero Laura, la experta en ignorarse, las había barrido bajo la alfombra de un nuevo sí. Y así, la vida, a través del cuerpo, le envió un ultimátum que no pudo rechazar. Si te has visto reflejado en la necesidad de complacer para sentirte valioso, si el cansancio es tu única certeza, esta historia emocionante es para ti. Estamos a punto de presenciar cómo la rendición es el acto más poderoso de crecimiento y transformación personal. Suscríbete a Camino Implosivo y activa la campana. Ahora, veamos cómo el cuerpo de Laura se rebeló. El cuerpo de Laura, cansado de ser silenciado y sobrecargado, se rebeló de la manera más dramática. Empezó con una fatiga que ninguna cantidad de sueño o vitaminas podía curar. Era un peso que se instalaba en sus huesos, una pesadez que hacía que cada paso, cada decisión, se sintiera como escalar una montaña. Luego vino el diagnóstico: una enfermedad autoinmune, una condición donde el sistema inmunitario, el guardián biológico, empieza a atacar los propios tejidos del cuerpo. El mensaje era claro e irrefutable. Al no ser fiel a sí misma, al anteponer constantemente las necesidades de otros a las suyas, Laura había generado un conflicto de autodestrucción biológica. El cuerpo había dicho el no, que ella no se atrevía a decir a su entorno. Era la implosión forzosa. La enfermedad la obligó a detenerse. El médico le dio el ultimátum más serio: Laura, si no cambias radicalmente tu gestión del estrés y tu carga de vida, si no te pones a ti misma como prioridad, esto te matará. El choque fue brutal, pero no por el miedo a la muerte, sino por la repentina utilidad. ¿Quién era ella si no podía cuidar de todos? Si no podía cocinar, llevar a los niños, terminar el proyecto y escuchar a la vecina. El miedo a la invalidez social y a la pérdida de amor era más fuerte que el miedo al dolor físico. En medio de su fatiga, incapaz de funcionar, se encontró con una terapeuta con enfoque en la psicología transpersonal. La terapeuta no le dio recetas, le dio un espacio para ser ella misma
y ser escuchada. Laura, le dijo la terapeuta con voz serena, tu cuerpo es tu mapa más honesto. Te está gritando dónde pusiste tus límites y dónde los cruzaste. Vas a usar la meditación y la atención plena, no para relajarte, sino para atestiguar tu dolor, para sentarte con el grito de tu cuerpo sin juicio y escucharlo, atenderlo y entender qué quiere decirte. Laura tuvo que empezar a practicar la atención plena en el epicentro de su sufrimiento. Se sentaba en silencio con su fatiga, con el ardor punzante en sus articulaciones, con la voz de su mente crítica diciéndole: «Eres un fracaso. Eres débil». En esa quietud obligada, esa práctica de meditación y atención plena la llevó a un espacio de conexión con el ser auténtico, que es ese que no necesita hacer para ser. Un espacio de identidad que existe sin la necesidad de la validación externa. El verdadero viaje de crecimiento personal de Laura comenzó cuando aceptó que la crisis no era un castigo, sino la única forma que su inconsciente encontró para salvarla. Era un plan de escape orquestado por su sabiduría interior. La terapeuta le propuso el ejercicio. Le preguntó: ¿cuál es la intención positiva detrás de tu necesidad de decir sí a todo y de estar agotada? Laura tardó media hora en responder con lágrimas. Quiero que me necesiten. Quiero ser amada y valiosa. La terapeuta, con calma, reencuadró para darle una nueva manera de lenguaje hacia sí misma. Tu intención es el amor y la conexión. Pero el método que elegiste, el agotamiento y el autosacrificio, es destructivo. Tu cuerpo te está diciendo que ese método ya no funciona. Y le volvió a preguntar, ¿qué otros métodos hay para conseguir amor? Y aquí comenzó el ritual del no sagrado. Laura tuvo que practicarlo como un ejercicio de vida o muerte. No era un acto de egoísmo, sino un acto de supervivencia biológica. El primer no fue a una vecina que le pidió cuidar a sus hijos. Laura sintió el pánico de la culpa y el miedo al rechazo, pero recordó la punzada en sus articulaciones. Dijo con voz temblorosa: «Lo siento, hoy no puedo. Estoy siguiendo un estricto protocolo de descanso». El segundo no fue a su jefe, quien le dio una carga extra. «Mi capacidad actual es del 60%. Para tomar esto tendré que dejar de lado otra tarea o delegarla. ¿Qué prefieres priorizar?». Ella empezó a cambiar su diálogo interno. En lugar de decirse, «soy una mala persona si digo no», empezó a decirse, con la mano en su corazón, «soy una mujer responsable que honra sus límites. Me estoy dando el amor que nunca recibí por miedo». Esta decisión de honrar sus límites tuvo un efecto inmediato en su salud, algo que la ciencia ahora valida como vimos en el cuento de Elena. Al dejar de atacarse con la complacencia hacia los demás, su sistema inmunológico comenzó a bajar la guardia. La bioneuroemoción se validaba a diario. La biología seguía a la conciencia y su nuevo estado de autocuidado sanaba su cuerpo paso a paso. Laura descubrió que al establecer límites, no perdía a la gente. Perdía a la gente que solo amaba a la máscara que había creado durante tantos años, y ahora ganaba a la gente que amaba a Laura de verdad, la mujer auténtica, cansada, pero verdadera. La historia de Laura es una de esas historias emocionantes que nos dan permiso para la autoprotección. Amigas y amigos, ahora es vuestro turno. ¿Cuál es el sí que más te ha costado decir no? Tu transformación personal y emocional comienza al nombrar lo que te asfixia, darle un espacio seguro para explicarse. Con el tiempo, el dolor se convirtió en el maestro más respetado de Laura. Ella había entendido que la enfermedad había sido el único mecanismo lo suficientemente fuerte para obligarla a soltar la pesada carga de la perfección. La crisis no era un error del sistema. Era la implosión necesaria, el plan de crecimiento personal
que su ser había activado para demoler la estructura falsa que la estaba asfixiando. Al practicar la aceptación radical de su límite físico, Laura fortaleció su corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. Su cerebro se reconfiguró para dejar de asociar su valor a la validación externa y a la adrenalina de la autoexigencia. Su mente se volvió un lugar de paz y no de exigencia. El cambio fue visible. Laura empezó a caminar más despacio, a saborear la comida, a mirar a los ojos de sus hijos sin prisa. La espiritualidad y la ciencia de la biología del cuerpo se manifestaron en la coherencia de su sistema nervioso. Al dejar de vivir en la tensión constante de ser dos personas, la complaciente y la exhausta, su cuerpo encontró el reposo necesario para empezar a sanar. La transformación personal de Laura la llevó a un profundo estado de gratitud por la crisis que la paralizó y casi la conduce a la muerte. Vio que el dolor no la había atacado, la había despertado. Ella es la prueba viviente de que el camino hacia la conciencia de unidad no siempre es una ascensión pacífica. A veces es una caída dramática que te fuerza a descubrir tus alas. Ella es la mujer que, de las ruinas de su colapso, construyó el edificio real de su autoconocimiento. Amigo o amiga, si estás en medio de tu propia crisis, si sientes el agotamiento que te obliga a parar, no lo veas como un fracaso. Míralo como el acto más valiente de tu alma. Tu cuerpo te está dando el regalo de la verdad. La implosión necesaria es la puerta a tu verdadero crecimiento y despertar. Honra tu dolor, escucha tu límite y date permiso para ser, simplemente, tú. Tu autenticidad es el único regalo que el mundo necesita de ti. Y ahora que has escuchado la historia emocionante de Laura y has visto la fuerza detrás de su colapso, ¿cuál es la primera estructura de tu vida que vas a permitir que se desarme para construir algo más auténtico? ¿Cómo vas a usar la lección de la crisis que ha vivido Laura para tu vida personal? Deja en comentarios tu experiencia, porque al igual que todos somos Laura, también todos somos tú. En Camino Implosivo, buscamos siempre la transformación personal a través de historias que inspiran y relatos inspiradores con un mensaje profundo. Aquí encontrarás cuentos cautivadores basados en el crecimiento personal y el despertar interior, explorando la espiritualidad moderna desde la perspectiva de la psicología transpersonal. Unimos la espiritualidad y ciencia para compartir historias con sabiduría que te guíen hacia la consciencia de unidad. Suscríbete para no perderte tu próximo paso en el camino hacia adentro.